escuchando Angular Podcast. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el segundo episodio del podcast de Panda Angular. En este momento estamos todavía debatiendo un poquillo de cómo llamarlo definitivamente. De momento está Angular Podcast, audiovisuales por el mundo, porque vamos a entrevistar a mucha gente súper guay. A mi lado tengo aquí a Fernando desde Burgos. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Hola, Santi. Bien, aquí pasando un calor increíble, pero pues como siempre encantado, Santi, de reunirme contigo y hablar de nuestras cositas y extender nuestros conocimientos y nuestras cosas por el internet. Bueno, a ver, calor tenemos todos, que ha sido una semana como de derretimiento corporal y mental absoluto. Pero bueno, aquí seguimos adelante. El podcast del día de hoy iba a ser un poco distinto porque teníamos a un entrevistado, a un chico de Valencia, en concreto de Castellón, que bueno, ha hecho el máster de guión y tiene bastantes proyectos interesantes. Lo que pasa es que por azares de la vida, inconvenientes técnicos, no pudo conectarse hoy y lo dejaremos por la próxima semana. Sin embargo, este podcast aún así va a ser súper entretenido. Ya os lo digo porque vamos a hablar de proyectos que ya hemos hecho, de cómo los hemos hecho y sobre todo de cómo surge la inspiración para esas ideas. Pero primero empezaremos, como ya sabéis, del episodio número 1, hablando un poquito de cine, de películas. Primero vamos a hablar de lo que nos encanta y luego de cómo lo podemos hacer realidad. Entonces, Fer, ¿qué peli nos traes para hoy? Empieza tú. Bueno, venga. Empiezo yo, vale. Esta película la traigo gracias a Bruno, que como sabrás es un chico con el que estudiamos la carrera, que ha participado en varios proyectos de cortometraje que hemos hecho juntos y tal y cual. Y era una película que teníamos muchas ganas de ver porque había creado mucha polémica por internet, no polémica, sino que se había hecho muy sonada por los efectos visuales y tal. Estoy hablando de la película Más allá de los 2 minutos infinitos. ¡Una tele que juega con el tiempo! ¿Dónde estamos? No lo sé. ¡Sabemos qué pasará en el futuro! Enseguida vuelvo. Crearemos una paradoja. De acuerdo. Una película que, si no me equivoco, es asiática, no sabría decirte, creo que es japonesa o surcoreana. Y es una película muy interesante ya que nos habla de... nos explica la historia de un protagonista, de nuestro protagonista, ¿no? Que trabaja en una cafetería y tiene su piso arriba de la cafetería, y cuando acaba la jornada laboral y va a su piso, se da cuenta que la pantalla de su Mac está conectada al futuro. Es decir, en esa pantalla empieza a hablarle él mismo, pero 2 minutos en el futuro. Cuando baja a la cafetería para ver si esto es verdad, se da cuenta de que esta pantalla, cuando va a la cafetería, hay una pantalla que, al contrario que la que hay en su habitación, reproduce el pasado 2 minutos antes. Un concepto de película que parece sencillo, ¿no? Es decir, digamos que es como si yo ahora mismo estuviera viendo este ordenador, pero lo que estoy viendo es el Fernando de 2 minutos en el futuro, ¿no? Una pantalla reproduce al futuro y otra al pasado. Claro, se crea como una especie de bucle. Es un concepto que al principio cuesta mucho entenderlo porque es en el futuro, pero es un futuro inmediato. Estamos hablando de 2 minutos. Pero sí que es verdad que esta película, dentro de sus escasos recursos que tiene y dentro de este concepto tan sencillo como una pantalla que reproduce al futuro 2 minutos y otra 2 minutos al pasado, juega, y digamos que es una película súper divertida porque la trama es los protagonistas explorando las capacidades de esta máquina del tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que cogen una pantalla, la enfrentan a otra, entonces se crea una especie, como cuando tú enfrentas 2 espejos, se crea como una especie de bucle infinito. Entonces, una pantalla reproduce al futuro 2 minutos, pero si graba otra pantalla son 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, etc. La película es muy cortita, dura 1 hora. Una de las peculiaridades de esta película es que se grabó enteramente con un teléfono móvil. Y es todo un plano secuencia, es decir, es una película que yo se la recomiendo a todo el mundo, sobre todo porque presenta una manera de viajar en el tiempo que nunca antes habíamos visto, y la verdad es que me ha gustado. Lo que pasa es que tienes que hacerte un máster en física cuántica para entender la película, de verdad. O sea, pero vamos, yo se la recomiendo a todo el mundo. Es una película muy, ¿sabes? Es muy ligera, te la ves en un momentito.
O sea, igual Christopher Nolan sí que la entiende, ya que le encanta enrevesar todo con física, ¿no? Y física cuántica. Sí, o sea, Christopher Nolan ve 10 minutos de esta película y dice, esto lo entiendo perfectamente, porque con Tenet, ya me dirás tú, lo de Tenet, no sé si tú y yo alguna vez hemos hablado de Tenet. ¿Hemos llegado tú y yo alguna vez a debatir sobre Tenet? De Tenet creo que no hemos hablado, pero podemos hacerlo un poco más adelante porque tenía una pregunta importante para esta película y es, ¿en qué plataformas está? Porque ya me la quiero ir a ver. Fer, ¿en qué plataformas te la viste tú? Pues esta película la podéis ver en Prime Video. Está al acceso de todo el mundo. Está encima... Si queréis, yo os recomiendo que la veáis doblada al español. Yo soy un fiel defensor del doblaje. Creo que es una herramienta que tenemos que aprovechar, que en España el tema del doblaje está muy, muy curtido. Es un mercado que está muy curtido. Y muchos... O sea, defiendo, ¿no? Evidentemente, el versión original, sobre todo para entender... para notar los matices de los actores. Sí que es verdad que en algunas películas ver algo doblado al español te ayuda a que tú admires la imagen, no tienes que estar leyendo subtítulos. Entonces la tenéis en Prime Video completamente doblada al español, que encima es muy curioso porque las actuaciones, eso tú lo sabrás cuando no te ha pasado de ver una película japonesa, asiática, y que los dobladores están en plan... Claro, como las actuaciones son... ¿Sabes lo que te digo? En plan, las actuaciones son tan dramáticas que es como que les cuesta muchísimo. ¿Tú sabes si el plano secuencia es entero plano secuencia o tiene falsos cortes tipo Birdman o estas películas de Iñárritu que también... Juraría, yo no pillé ninguno. Yo lo estaba hablando con mi amigo Bruno y no conseguía detectar ningún corte. Yo lo que le decía a Bruno es que realmente es una película donde uno de los protagonistas en sí es el escenario. Encima se lo plantearon muy bien, ¿vale? ¿Cómo podemos resolver esto de en un sitio? O sea, al final son dos escenarios, pero es un escenario, ¿no? Es la cafetería y arriba es como una especie de bloque de pisos que encima creo es un tercero, ¿sabes? Que al final yo creo que sería sencillo hacer todo un plano secuencia. De hecho, creo que hay vídeos por ahí por YouTube donde muestran cómo lo grabaron y es que, te lo juro, o sea, es literalmente el móvil así, con una especie de ganchito, ¿sabes lo que un ganchito de estos para el móvil, un steady, y grabándolo todo. O sea que yo creo que eligieron ese escenario para facilitar la localización. Y es que la localización es un personaje más. Oye, es que eso entronca mucho con lo que hablábamos el primer podcast, ¿no? De que muchas veces simplemente echarse y lanzarse a hacer cosas, porque mira, justamente una película que está impresionando, que está impactando en redes sociales y que vosotros ya habéis visto, que se ha hecho enteramente con un móvil, nos dice a nosotros que una buena idea y echándole ganas, que es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Puedes sacar cosas que es que finalmente dices, no, ¿cómo voy a hacer una película? Pues oye, mira, con un móvil, una buena idea, 2 escenarios fácilmente, bueno, fácilmente no, pero inteligentemente utilizados. Y te salta una locura que tú dices, ¿no? Física cuántica, espacio-temporal, difícil de entender. A ver, yo me acuerdo cuando mi primera cámara fue una GoPro. Y encima fue una GoPro no de la marca GoPro, sino una GoPro de estas de marca blanca, como digo yo. Y yo con esta cámara, digamos que yo empecé a crear vídeos para YouTube, sobre todo en el auge de YouTube, de los grandes youtubers. Yo empecé a hacer vídeos que me apetecían, ¿no? En plan, sin necesidad de que fueran trabajos para clase y tal. Y yo me acuerdo que era una cámara, una GoPro pequeñita, que encima de esas cámaras, si las pones con me acuerdo que tenía la cámara, un adaptador y un palo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo grabé muchas cosas con eso. Y a día de hoy sí que es verdad que tal vez la calidad no es la mejor del mundo, sin embargo a día de hoy, con lo que tú has dicho antes, con la cantidad de opciones que tenemos, yo creo que la calidad es algo secundario, ¿no? Realmente, porque hay mucha gente que está, por ejemplo, pasándose al analógico cuando eso en teoría es como un retroceder, ¿no? O sea, con cualquier cosa se puede grabar, o sea, yo creo que es cuestión de creatividad, o sea... Yo creo que si le echas ganas, pues... O como David Lynch, que de repente estaba en todo el auge grabando así con presupuestos enormes y de repente sale las típicas cámaras caseras de digital y dice, pues me monto una película de 3 horas, ¿no? Que es la película que sacó David Lynch por allá por el 2000. Creo que fue la última película que hizo, sí. Que bueno, es un poco complicada de ver porque es verdad que se ve bastante feo estéticamente.
realmente es como ver un vídeo casero de tus padres en vacaciones. No lo sabía. Pero de repente, claro, es David Lynch, de repente te mete unos conejos ahí antropomórficos, como si fuera una sitcom diabólica, y tú dices, vale, genial, te lo compro, perfecto, David Lynch. Pero esa es la última película de David Lynch. Sí, Island Empire se llama. Y la verdad es que, vamos, o sea, increíble lo que hizo David Lynch. Es lo que nos demuestra eso, ¿no? Que con pocos recursos, pues podemos hacer grandes cosas. Es creatividad, o sea, te iba a decir ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Seguro que tú lo sabes. El tío que era un flipado que hizo la película de The Room. La mejor película de la historia, ¿no? Sí, que lo hizo en serio. La película la hizo de manera seria, pero que al parecer el pavo, de hecho, hay una película que es The Disaster Artist, que es con los hermanos Franco, James Franco, Tommy Wiseau, sí, el Tommy Wiseau, que hizo todo. Y ese tío, en la película Disaster Artist, es como una especie de documental, ¿no? En plan, encima es muy guay, porque son los dos hermanos Franco. Sí, es muy buena onda. Si habéis visto películas como la de Pineapple Express y tal, es un actor que en comedia es muy bueno. Y el tío, al parecer, en vez de hacer lo que se hace en el mundo del cine, que es, evidentemente, alquilar las cámaras, él las compró. En plan, no, yo quiero comprarlas. Entonces gastó un dineral para una película que es de serie B totalmente y se volvió meme. Es decir, como hablando de la otra cara de la moneda, es decir, si le echas creatividad, pues te cosas muy chulas. Y eso es lo que hablábamos el otro día, chicos. Hay que ser creativos y no dejéis que una cámara de 2.000 euros os frene por ello, que con un móvil podéis hacerlo. Sí, o sea, yo creo que, y además es que justamente cuando ya tienes el equipo, o sea, no sé, eso me ha pasado a mí, no sé si te ha pasado a ti, Fer, cuando ya llegas y, por ejemplo, te compras una cámara de 1.000 euros o un ordenador de 1.500, 2.000 euros, es decir, equipos como más potentes para trabajar, y te los has comprado después de haber estado trabajando con cámaras de 200, de 400, de haber estado luchando, de haber estado aprendiendo, es como que ya llegas a ese equipo y dices, voy a hacer cualquier cosa con esto, porque si he hecho todo lo que he hecho anteriormente con una cámara de 200, con esto ya lo puedo sacar más adelante. O sea que muchas veces no depende del material, sino de ti mismo, ¿no? Es todo el recorrido que has hecho. Es llegar hasta esa cámara potente o hasta esos equipos potentes con el recorrido anterior que ya has hecho para poder hacer realmente vídeos más impactantes, cosas que realmente tú quieras sacar adelante. Y ese no es el final, porque pasas de una cámara de 300 a una cámara de 2000 y la cámara de 2000 no es el final. Quiero decir que puedes seguir gastando dinero. Hay cámaras muchísimo más caras y muchísimas más posibilidades, pero como que casi siempre que das el escalón hacia arriba, también la otra cara de la moneda es decir, vale, puedo llegar con más confianza por todo el camino que he hecho, pero luego tengo este producto que es súper caro y siento que no le voy a sacar todo el provecho porque la creatividad es así, ¿no? Tú dices, ¿qué historia me invento ahora? Ya me he inventado muchas cosas antes, ¿de dónde saco ahí la creatividad? Que ese es como el fondo del que queremos hacer este programa el día de hoy. Pero antes de pasar, voy a hablar yo de mi película, que no he hablado de ella todavía. Eso sí, adelante. Bueno, tenía como duda de dos películas, porque me las he visto recientemente. Babylon, de Damien Chazelle, con Margot Robbie y Brad Pitt, bueno, entonces famosos, que incluso sale el Tobey Maguire, el actor de Spider-Man, haciendo un papel súper creepy. Yo creo que es el papel más creepy que he visto de ese actor en la película. ¿Tobey Maguire era el primero o el segundo Spider-Man? Era el primero, ¿no? El primero. Sí. Era el primero. Joder. O sea, sale haciendo un papel súper creepy de mafioso, pero me recordó como un personaje de David Lynch. O sea, era un personaje de David Lynch fijo. Y no sé con cuál película hablar realmente, porque Talk to Me ya la mencionamos en el podcast pasado, la mencionamos un poco analizando el tráiler, ya me la he visto y como para no hacer spoilers a Fer, que no se la ha visto todavía, igual la dejo para el próximo programa. Y mejor hablo un poquito de Babylon, porque también me ha impresionado mucho, que es una película que creo que la crítica le dio mucha caña, porque es como muy excesiva, ¿no? Es una película que dura 3 horas, ya de por sí la duración es bastante larga y excesiva en ese aspecto, pero cada escena es como súper grandilocuente. O sea, si en La La Land ya habíamos visto coreografías súper bien pensadas, milimétricamente actuadas y filmadas, aquí es como la apoteosis, ¿no? Es como entrar en
en un infierno coreográfico de fiestas de Sodoma y Gomorra, por eso se llama Babylon, ¿no? Que la ciudad de Babilonia era como la ciudad del pecado, ¿no? La película también muestra esa parte como romántica de que tu trabajo trasciende, con la otra cara de la moneda de la ciudad del pecado, como al final tu trabajo es el que trasciende, entonces tu cuerpo no importa. Porque como tú estás haciendo parte de algo mucho más grande que tu propia vida, entonces los excesos en tu vida no importan. Entonces es una película que muestra, por ejemplo, bacanales, consumo de drogas excesivo, la decadencia de la obsesión también, ¿no? Que te obsesionas tanto con seguir siendo importante, seguir siendo vigente, seguir creando cosas impactantes que cuando no lo logras, la única salida incluso es perder tu propia vida, ¿no? Y que no te importe los peligros que pueda conllevar de una salvajada que hagas. Entonces, es muy excesiva, pero a mí me gusta mucho como reflexión para este podcast. Babylon, te la tienes que ver, obviamente, porque creo que es una carta de amor al cine. O sea, los últimos 15 minutos de película es puro amor al cine. Es el director diciendo, te voy a poner mis películas favoritas de él en toda la cara. Y es bastante interesante la reflexión de que el mundo creativo al final es eso, ¿no? Yo creo que por eso estaba a veces muy infravalorado, porque se ve como que las personas creativas realmente no tienen sus trabajos convencionales, tienen épocas de mucha productividad, luego épocas muy bajas, porque al final todo depende de crear ese algo que sea más grande que tu propia existencia. Está escrito en las estrellas, soy una estrella. Si tuviera dinero, me lo gastaría en cosas divertidas, no en cosas aburridas como impuestos. Querría que todo el mundo estuviera siempre de fiesta. ¡Escuchad, panda de machitos! ¿Quién quiere verme luchar contra una puta serpiente? Yo creo que no debes buscar. Voy a crear algo que perdure en el tiempo. Yo creo que... A ver, puedes hacerlo y puedes... Yo creo que es un buen ejercicio para que tú mismo... A ti mismo te desafíes, te superes, y es una meta muy grande que cuanto más aspires a ella, a lo mejor no llegas a la meta, pero te quedas en un buen punto. Pero también es verdad que yo creo que hacer eso también puede ser un poco pecar de... No sé si estás de acuerdo conmigo, Santi, como pecar de... Como lo que hablábamos en el otro podcast de Christopher Nolan, qué guay soy, voy a hacer una película donde voy a estrellar un avión y no va a ser una maqueta, no sé qué, no sé cuántas. ¿Sabes? Que es que cuando... ¿Tú no notas en una película cuando un director está siendo engreído? Como la pretenciosidad, ¿no? De la propia obra. Exacto, ¿tú lo notas? Muy utilizada. Yo sí, no, porque hay muchas películas que se les ha tachado de pretenciosas y a mí me parece que no. O sea, por ejemplo, Ari Aster, las principales críticas que tiene su cine es que es un pretencioso de narices porque le encanta hacer encuadres imposibles, jugar con las maquetas, hacer transiciones entre escenarios y escenarios. Pero yo creo que no, yo creo que finalmente el arte está para tú moldearlo y utilizarlo. ¿Qué pasa? Que yo creo que esa obsesión, que es lo que también nos muestra Babylon, finalmente te lleva a eso, a la degradación de tu propio cuerpo, porque hasta qué punto eres capaz de llevarte al límite por hacer algo que trascienda o perdure en el tiempo. Y si no lo consigues, como lo muestra la película, entonces vas a caer en una depresión y en un círculo vicioso de que no lo has conseguido, entonces no vale la pena. Yo creo que no es el camino tampoco, o sea, yo creo que el camino es cuando tú eres creativo y quieres hacer algún producto y sacarlo adelante, ya sea porque te viene un cliente, nosotros por ejemplo que somos productora, ¿no? Que te viene un cliente y te dice necesito este vídeo, bueno, pues eso ya lo ves un poco más como trabajo, ¿no? Trabajo que te han pedido, aunque nunca, en mi caso, no sé si te pasa, nunca vas a poder separar del todo el trabajo de la pasión, ¿no? Es como que vale, es un trabajo, pero este vídeo ya lo empecé a hacer, entonces obviamente lo voy a hacer súper apasionante como a mí me gusta. Te vas a implicar. Y te vas a implicar a tope, pero ese tema de tú decir voy a llevar al extremo, al límite para conseguir el objetivo, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que tampoco debería de ser el camino. O sea, el camino como creativo debería ser, yo tengo esta inquietud, quiero hacer esto, lo voy a escribir, lo voy a hacer lo mejor que pueda y por lo menos lo voy a dar al mundo. Si es mejor o peor, bueno, cada vez puedo aprender de los errores que he cometido porque claro, la vida es eso, aprendizaje, y cada vez puedo ir mejorándolo, afinándolo y haciéndolo mejor. Pero yo creo que lo que tenemos que buscar es ese mensaje que queremos
trabajar en cada obra y que con eso nos sintamos a gusto, no la perfección. Claro, o sea, es al final tenemos que acordarnos que nosotros como creadores queremos que el público se entretenga, queremos que llore, queremos que grite de miedo, queremos que grite de emoción, queremos que se quede sorprendido. Pero al final es una comunicación, yo como creador te muestro esto, que es algo que forma parte de mí, ¿no? No tiene por qué ser, voy a crear la historia y la narrativa más emocionante del mundo, sino yo creo que también puedes crear narrativas súper sencillas, pero explorar, por ejemplo, mira, voy a hacer un cortometraje donde explore el color. Claro, lo que estás mostrándole al espectador es tus inquietudes, creo que esto se puede explotar y te lo muestro y te lo enseño, ¿sabes? Pero sea malo o bueno, al final, si se habla de ello, es productivo y es constructivo para todo este sector. Nada, me estaba fijando que el director de Babylon es el de Whiplash y el de La La Land. Whiplash es una película flipante que habla, por ejemplo, sobre la ambición artística, sobre hasta qué punto estás dispuesto a pagar por conseguir el éxito y la ambición absoluta. O sea que me la veré. Santi, ya van 2 películas que me recomiendas y me convences para verla. Y 3 horas, si es un montaje, yo 3 horas, Interestelar dura 3 horas y gracias al montaje y a la música y todo eso, te las comes, porque te las comes. O sea... El montaje de Babylon yo creo que es bastante fluido, o sea, no realmente puedes llegar a sentir las 3 horas, creo que en la última hora de película porque cambia un poco el ritmo y tal, pero del resto es un montaje muy fluido, ya sabes cómo es este director, porque La La Land también tiene un montaje súper rítmico, súper rápido, entonces te mola. Yo creo que es una obsesión que tiene el director, ¿no? Con lo de la perfección artística. ¿Tú has visto el vídeo este que se hizo súper viral, que es en la película de La La Land, en la escena donde el protagonista Ryan Gosling toca el piano y la Emma Stone no? Sí, Emma Stone es. Sí, Emma Stone. Es Ryan Gosling y Emma Stone. Pues que Ryan Gosling está tocando el piano y Emma Stone está bailando y como el director tiene al camarógrafo apuntando a uno y le va tocando en el hombro y va haciendo pap, 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 pap. Sí, a mí los montajes, los montajes que están articulados por la música, yo ahí me desmayo. Porque es que tú, ¿no te pasa que es como que tus neuronas es como, wow, es como, qué fuerte, está combinando 2 cosas a la vez, es como cuando escuchas una canción que te gusta. Eso mola mucho, cuando juegan con esas cosas mola muchísimo. Sí, es como que te provoca tantas cosas y todas esas cosas que te provocan son tan primarias, ¿sabes? No es como, no estoy pensando, simplemente están pasando cosas y estímulos visuales, auditivos, tal. Los directores así molan mucho, que en plan que utilicen los recursos narrativos para hacerte disfrutar. Y es dejarse llevar, es como me dejo llevar, ya está, me meto dentro de la experiencia y que me lleve a donde me quiera llevar. Yo me dejo, me fluyo con la película. Aquí ya quería hacer como el inciso para la segunda parte de nuestro episodio de hoy, porque yo creo que es bastante acertado con todo lo que venimos hablando. Vale, esa obsesión artística, sabemos que puede estar y que en mayor o menor medida la podemos tener, pero la otra cuestión sería ¿de dónde surgen esas ideas? O sea, ¿cuál es esa inspiración? ¿De dónde las podemos sacar? Hablemos un poco de nuestra experiencia, ¿no? Podemos especular de dónde la sacan directores, pero hablemos un poco de las producciones indies, independientes, creo que hemos hecho hasta ahora. Fer, ¿tú tienes algún tipo de ritual? ¿Haces algún tipo de dinámica para inspirarte, para escribir tus guiones o para empezar a tener una nueva idea de corto, película, podcast, lo que sea? A ver, yo puedo hablar te puedo poner 2 ejemplos, ¿vale? Los 2 ejemplos están todavía sobre el papel, pero casi siempre que tengo una idea para hacer un cortometraje o una ficción o contar una historia, siempre me viene siempre me ocurre. Bueno, el primer ejemplo, valga la redundancia, el primer ejemplo del ejemplo es con la entrevista, ¿no? Que sabes de qué te hablo, es un trabajo que hicimos para clase donde teníamos que hacer un
un tráiler de una película falsa que no existía. Y yo ahí me basé, la entrevista, en un creepypasta. Yo, creo que te contaba antes, yo he mamado mucho del auge de internet, de YouTube, y yo sobre todo he consumido mucho creepypasta, que es... creepypastas son estas historias de terror corto que la gente escribía de forma anónima. Y digamos que había uno de estos creepypastas que a mí me obsesionaba y quería llevar a cabo. Y me basé en ese creepypasta para hacer la idea. Entonces, en este sentido, sí que yo me inspiré en a mí el terror que me producía. No, al final son historias y como yo, cuando me iba contando la historia, porque encima la historia es como una especie de ritual raro, como el Bloody Mary o algo así, ¿no? Y yo como... Me acuerdo yo leer esta historia e ir imaginándome todo el escenario, los personajes, las criaturas, etc. Entonces, en este sentido... sí que me inspiré en algo que ya existía. Pero yo el ejemplo que te puedo poner así más gordo, yo me suelo inspirar muchísimo de cosas que me vienen. Yo no las busco, o sea, estas me vienen a mí de golpe. La cuestión es que había un día que estaba en un supermercado, yo con la cabeza en babia, y de repente vi a unos chicos jóvenes que llevaban el pelo verde, ¿no? Encima tenían un color verde teñido que era como un tono muy característico. Y vi el pelo y dije, sí que es verdad que últimamente veo muchos chicos y muchas personas en general, muchos jóvenes, que tienen este tipo de color de pelo, y encima es un color de pelo, es un verde muy concreto, ¿no? Y anteriormente había hablado con un conocido, un amigo, sobre que ese tipo de color está asociado mucho a la cultura emo, que no es la gótica, ¿no? La diferencia entre gótico y emo es que el emo atenta contra su vida, ¿sabes? Como que atenta contra su vida directamente y físicamente. Y nada, todo esto que te estoy contando ocurrió en 5 segundos. Es decir, yo vi este estímulo, de repente mi cabeza se puso a... y de repente se me ocurrió, ¡buah! Un cortometraje que hable sobre una secta de personas jóvenes que quieren suicidarse y utilizan el tinte de pelo para hacerlo. No, pero ¿qué nos pasa con las sectas? Vamos a ver, yo creo que casi todos los proyectos que hemos hecho... No, a ver, no era una secta. A ver, no. Claro, a ver, no era una secta, era como una subcultura, porque en una secta hablamos de que hay como un líder. Esto era una subcultura. Y todo esto de que el veneno estuviera dentro del champú, del tinte, viene de que la película The Cabin in the Woods, que no sé si la has visto, es una parodia al cine de terror y tal y cual, hablan de que han conseguido que una chica sea la rubia tonta poniéndole en el tinte la fórmula para hacerla tonta. Y dije, no puede ser. Me acuerdo que lo busqué por internet y puse, ¿el cuero cabelludo puede absorber cosas? Y efectivamente puede hacerlo. Es decir, hay gente que es alérgica al tinte de pelo porque absorbe el poro. Y yo ya ahí dije, como creadores tenemos que inventar un mundo con unas reglas para que el espectador se lo crea, ¿no? En plan, tenemos que justificarlas. Claro. Como que, ¿quieres que un elefante vuele? Justifícamelo. Si no, no me lo pongas. Tenemos que justificar las cosas. Claro, entonces dije... Se llama en guión, que es lo que se llama verosimilitud, no tanto realidad. No tiene que ser real la historia que estoy contando, pero tiene que ser verosímil. Es decir, dentro del marco de la historia que yo te cuento, todos los factores tienen que generar un arco de verosimilitud para que yo me la pueda tragar. Aunque me estés hablando de hormiguitas parlantes o de tintes que matan gente. A ver, no tendría por qué haberlo justificado, y también que no hay que pecar en explicarlo todo. No tienes por qué explicarlo todo. También puedes dejar cosas a la imaginación, pero volviendo al tema de cómo yo me inspiro, hay muchas veces que me viene así, Santi. O sea, hay muchas veces que yo de repente estoy con la cabeza en babia, veo algo, mi cabeza empieza a cocinarlo y surge. A mí me pasa algo parecido. Lo que pasa es que últimamente me está sorprendiendo mucho la realidad. Porque, o sea, a mí me pasa como que yo veo algo, un estímulo me hace pensar en cosas. Por ejemplo, en el metro, en el tren, ahora que estoy viviendo en Madrid y viajo mucho de Pinto a Madrid en el tren, y veo una persona, veo otra persona, siempre se me viene como la inspiración, porque a veces hay una conversación que escucho, entonces yo la empiezo como a completar de qué hubiera pasado si esa conversación fuera por otro lado, o a lo mejor es que hay gente muy rara. O sea, yo he visto gente y situaciones
súper raras en el tren de Madrid. Porque hay que estar locos, porque es que para soñar hay que estar un poco loco y... yo qué sé, cuando estás borracho y tal y cual, pues si cuando la gente está borracha cierra contratos súper millonarios y tal y cual, cuando estás hablando, me refiero a actores y productores y tal y cual, y no solo eso, sino brokers de bolsas y tal y cual, hacen reuniones en el bar para allanar las cosas, que decir, al final eso pertenece al ser humano, no te estoy diciendo por ello que haya que ser un alcohólico, pero está bien un poco dejarse llevar por la locura, porque la locura te permite soñar y al final estamos hablando de eso, ¿no? De crear historias. Yo creo que lo más bonito de crear las historias es que sueñas con ellas. O sea, no solamente... Yo creo que lo hablaba contigo una vez que viniste a Madrid, que yo te decía que muchas veces pecamos de yo tengo un sueño y no nos damos cuenta de que a lo mejor el sueño también se puede convertir en un sueño colectivo de todas las personas que están implicadas en él. Lo bonito de las historias, de ser creativos, es que ese sueño que tú tienes nos permite soñar con él a medida que lo hacemos, pero también nos permite compartirlo a la vez que se está haciendo, ¿no? Sí, yo creo que claro. es como la sensación que me deja esta profesión. No sé tú qué piensas. Compartirlo, yo creo que compartirlo, porque al final, ¿no? En plan, quiero ayudarle a que esta idea se lleve a cabo. Y eso mola muchísimo porque es que puedes colaborar en 1000 movidas, ¿sabes? Si te gusta. A ver, yo por ejemplo, si me llega alguien y me dice, oye, perdona, ¿puedes colaborar? Que voy a hacer, yo qué sé, un publi reportaje sobre las toallitas aromáticas, pues le voy a decir que no, probablemente. ¿Sabes? O yo qué sé, voy a hacer un cortometraje donde salga una persona sin hablar durante 15 minutos y al final se tire un huevo a la cabeza, pues tampoco. Pero bueno, compartir los sueños ayuda a crear un diálogo y que todos podamos soñar el mismo sueño. ¡Qué bonito me ha quedado eso, por favor! Voy a aplaudir, o sea, me ha quedado súper bonito. Sí, va a ser la frase con la que vamos Lo he escuchado por ahí, ¿eh? Lo he escuchado por ahí, o sea... Sí, soñar el mismo sueño, ya está, así se va a llamar el podcast de hoy. Vamos a soñar el mismo sueño, tenemos título. Para cerrar un poco, Fer, todas estas ideas, ¿no?, que hemos ido soltando a lo largo del episodio de hoy, quería cerrar yo con algo que a lo mejor también le puede ayudar mucho a la gente que nos escuche, y es cómo afrontar el bloqueo creativo. O sea, porque yo creo que muchas veces cuando tú estás creando algo, incluso cuando tienes ese sueño compartido, estás todo el rato aprendiendo. Aprendes de los otros, aprendes de ti mismo, sobre todo como que se crea una burbuja en la que todas las personas están avanzando hacia adelante, hasta que de repente llega el temible bloqueo creativo. Que tú dices, vale, ¿cómo avanzo de aquí? ¡Qué movida! Si no tengo ya ni idea de qué hacer. No sé, yo creo que sí, porque lo hemos hablado, tú y yo lo hemos experimentado, pero ¿qué consejo le podrías dar a una persona, sobre todo como ese trabajo también interno que a veces tenemos que hacer para superar esos bloqueos creativos? A ver, las ideas ocurren en la cabeza. Las ideas son una mezcla de cómo te sientes, de lo que ves alrededor del mundo, al final, cuando tú te encuentras ante un bloqueo creativo, ¿no?, es porque tu cabeza te está pidiendo que pares, ¿no? En plan, no puedo continuar. Yo creo que si tienes una idea, ¿no?, en plan, tienes una sinopsis o tienes un algo y te encuentras con un bloqueo, lo mejor que puedes hacer es no continuar. Cuando llegas al bloqueo, de nada sirve forzarte, de nada. Yo lo que hago cuando estoy bloqueado es dejo la idea ahí, en segundo plano, y me pongo a hacer otras cosas. Importante, no distraerse. O sea, no te distraigas con el móvil. Te encuentras ante un bloqueo y tú paras y dejas que eso se airee, pues eso ya fluye. Entonces yo recomiendo que cuando ocurra un bloqueo, paren, o sea, no continúen porque es que y que tampoco se castiguen, ¿sabes? No se castiguen por ello. Estás haciendo algo creativo. Tiene que salir de dentro, no puedes obligarte a hacerlo. Esto no es un examen de matemáticas, ¿sabes? Date ese espacio, ¿sabes? En plan, date ese espacio y deja y disfruta, porque mola mucho cuando dejas algo en segundo plano, te puedes hacer otra cosa y de repente esa cosa vuelve otra vez a la creatividad y es como vas rápidamente corriendo a escribir lo que acaba de ocurrir. Se cree que vuelve como una epifanía, ¿no? O sea, que vuelve como una, de repente, revelación divina que te viene de golpe y tú dices, ya lo sé, voy a continuar, y vas súper emocionado. De la otra forma es como que parece que si fuerzas,
parece como que te han echado un mal de ojo, ¿no? O algo, porque todo empieza a salir mal y tú dices, pero ¿por qué está saliendo mal todo? Si yo lo estoy haciendo como puedo, porque al final estás forzando, ¿no? El proceso creativo, de resumen, yo creo que se puede fundamentar en observar, ser una persona muy observadora, sobre todo tampoco forzarte a observar cosas que no te apasionan, ¿no? Observa lo que te apasiona, ¿no? Porque por algo te apasiona y ahí es donde vas a encontrar la historia. Inspirarte un poco en el mundo real, también en tu propia imaginación, que se ha curtido de todo lo que has consumido, y de cara a bloqueos creativos, serenidad, dejarlo reposar y intentar distraer la mente de la mejor manera que tú encuentres, como si te quieres poner a hacer un rompecabezas, pues lo que relaja. Ya está, esa sería como también mi conclusión, porque a mí me ha funcionado, yo creo que nos ha funcionado a los dos, y aquí estamos con un nuevo proyecto muy ilusionante. Toda la semana vamos a seguir sacando podcasts que no solamente os vamos a contar nuestras experiencias, nuestras movidas y nuestras reflexiones filosóficas, sino que vamos a entrevistar a gente muy guay. Esperemos que para la próxima semana nuestro invitado sí que pueda estar, que haya tenido como estos inconvenientes. Y sobre todo seguidnos en redes sociales, en @pandangular, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, porque aparte de estos episodios del podcast, también vamos a estar trabajando muchísimo en proyectos personales, con empresas, haciendo muchísimas cosas de cara a septiembre, y lo vamos a compartir todo, porque la idea es que vosotros crezcáis con nosotros y también veáis cómo se pueden sacar las cosas con pocos recursos o de manera un poquito más independiente, que es donde estamos nosotros ahora. Así que muchísimas gracias, Fer, y ten una excelente noche. A ti, Santi, igualmente. Nos vemos la semana que viene con más cositas. Sí.